se va a dar inicio al primer juicio oral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en el fin de semana se convirtió en precandidata a vicepresidente, ¿no? Va a acompañar a Alberto Fernández. Y bueno, a partir de esto y de lo que fue la controversia que se generó en los últimos días, este ida y vuelta entre la Corte Suprema y el Tribunal Oral número 2, que la va a juzgar, para mañana se convocó a una marcha contra la impunidad en la zona de tribunales. Bueno, vamos a hablar de todo esto con el diputado Tonelli, que está aquí a mi lado. Buenas tardes, Pablo. Bueno, ¿cómo está viendo esta situación? La gente que sale a la calle, que rechaza en alguna medida lo que hace la justicia, por ejemplo, y más teniendo en cuenta que se acerca este juicio de mañana. A mí que la gente se exprese en la medida que lo haga de modo pacífico, ya sea en favor, en contra, o como lo de a mí que la gente se exprese siempre me ha parecido bien, a condición, por supuesto, de que sean manifestaciones pacíficas y no haya violencia ni agravios innecesarios, de modo que en eso estoy muy de acuerdo. Y respecto al comienzo del juicio, yo lo celebro. Me parece que la justicia, cuanto más rápida sea para definir la situación procesal de las personas que están procesadas, mejor es. Si hay algo que es pernicioso o es perjudicial para la gente, es estar mucho tiempo o largo tiempo sometido a procesos sin que eso se defina. Así que yo celebro que el pedido del expediente que hizo la Corte la semana pasada no haya concluido con una postergación del juicio, que el juicio mañana comience, espero que se desarrolle con toda normalidad y que al final la justicia dé su veredicto como corresponde. Luciana, ya te está escuchando el diputado Pablo Tonelli. Muy buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cuál es su opinión acerca de si el riesgo de que la Corte interfiera en el proceso judicial que se inicia mañana y se postergue por pedidos de nuevas pericias o algún otro recurso al que se le dé lugar? ¿Cuál es el riesgo? ¿Ha quedado completamente desactivado ese riesgo? No, completamente no. La Corte todavía puede intervenir, por supuesto. Yo creo que no sería bueno que la Corte intervenga en esta etapa del juicio. Lo normal en los juicios penales es que todas estas cuestiones vinculadas a la prueba, a la admisibilidad de la prueba, a la pertinencia de la prueba, las resuelva el mismo tribunal que interviene, el Tribunal Oral, o la Cámara de Casación. Y que la Corte solo intervenga al final, como ocurre en todos los juicios, para revisar sentencias que son las que ponen fin al pleito. A mí no me parecería bien que en este caso particular la Corte se aparte de lo que es su doctrina de toda la vida, intervenga en una etapa intermedia referida a cuestiones que para mí, y de acuerdo con la ley, tienen que resolver el Tribunal Oral y la Cámara de Casación. De modo que lo mejor sería que la Corte espere a que haya una sentencia, a que esa sentencia sea revisada por la Cámara de Casación y entonces recién sí al final, si alguna de las partes interpone un recurso ante la Corte, que la Corte revise lo actuado. Ahora, Pablo, este juicio y por el año electoral y por la figura del expresidente ha comenzado a tener lecturas políticas y ha quedado atravesado por la pugna política y en ese sentido la opinión pública está viendo que la Corte no está garantizando que el Poder Judicial funcione autónomamente de esas vicisitudes políticas. De hecho, una de las lecturas instaladas la semana pasada es que el ahora candidato a presidente Alberto Fernández había sido una figura clave en la decisión de la Corte de pedir la causa para, finalmente sacarle fotocopias. Bueno, nosotros lo que podemos hacer desde el gobierno, y lo digo en mi rol de oficialista, o desde el Consejo de la Magistratura, que también yo integro, lo que podemos hacer es darle a la justicia todas las garantías de independencia que la justicia necesita para funcionar y trabajar de manera autónoma e independiente. Y eso lo estamos haciendo desde el primer día del gobierno de Cambiemos. Ahora, si la propia Corte, como cabeza del Poder Judicial, toma una decisión equivocada de interferir en una causa y lo hace movida no por razones procesales o por razones técnicas, sino por motivos políticos, entonces ya la cosa es totalmente distinta y en ese caso lo que habrá que pensar es qué hacer con la Corte, situación que podría terminar inclusive con un pedido de juicio político. Pero ahí ya estamos hablando de una interferencia que surge del propio Poder Judicial y respecto a la cual
son absolutamente ajenos los otros dos poderes. Usted recién mencionaba a partir de la pregunta de Jerónimo Mura en relación a la manifestación de la opinión pública, que era bueno que la gente se movilice, pero se produce ahí un dilema, porque también la presión de la opinión pública sobre la Corte ha llevado a tomar decisiones, fallos legales, que de alguna manera, según por ejemplo la figura de quien firma en general en disidencias o esas sentencias, Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, están dando lugar a interpretaciones de la ley que no son las mejores en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde ese punto de vista, los jueces de la Corte y en general todos los jueces del Poder Judicial gozan y disfrutan de las más amplias garantías de independencia que les da la Constitución y que, reitero, los otros dos poderes respetamos. De modo que está en ellos actuar con esa independencia, ejercer esa independencia que les garantiza la Constitución y no dejarse influir por manifestaciones de la opinión pública. Ahora, la opinión pública tiene derecho a manifestarse y los jueces tienen todas las garantías del mundo para actuar con independencia. En cada uno de ellos está saber si lo hacen y si ejercen esa independencia o no.